1946. ¿Qué fue 1946 para el comienzo de la Guerra Fría? Bueno, 1946 fue marcado como el camino hacia la Guerra Fría. En este año empieza a quedar en evidencia la separación del mundo en dos bloques, la Alemania occidental y la Alemania oriental. En estas dos Alemanias se utilizaba el comunismo y el capitalismo. También en este año, algo que enmarcó fue la autorización de la unidad política, económica y monetaria de la Alemania occidental, algo que influyó para el comienzo de la llamada Guerra Fría. Sin duda fue la división de la Alemania y el discurso Stanley, hablando de febrero de 1854. Su discurso decía lo siguiente: la primera consecuencia del reciente conflicto que demostraba que el sistema social soviético podía prevalecer. En segundo lugar, continuó Stanley, nuestra victoria demuestra que nuestro Estado soviético ha vencido. Lo tercero que demostraba la victoria, prosiguió Stanley, era que el Ejército Rojo, cuya capacidad había superado de las adversidades de la guerra. Doctrina de Truman. Fue una medida política creada por los Estados Unidos, que les podían dar apoyo a los pueblos libres que están resistiendo de los intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores, ya que estos regímenes totalitarios representaban una amenaza a la paz internacional y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Plan Marshall. Fue el plan más importante de los Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que a la vez estaba destinado a contener un posible avance del comunismo. La iniciativa recibió el nombre del secretario de los Estados Unidos, George Marshall, y fue diseñado principalmente por el Departamento de Estado. Después de la guerra, Rusia se retira del Concilio del Control Aliado, en respuesta a las medidas económicas tomadas por los occidentales en su zona. Entonces, por miedo, comienza a instalar un sistema comunista en la zona en la que fue repartido el territorio. Así, también se repartió Berlín, ya que era la capital. Rusia impone un bloqueo terrestre para evitar que los demás países pasaran a su Alemania. Después de tantos problemas, cada uno de los países empiezan a hacer sus respectivos países, ya que ellos en sí mandaban desde otro país y les queda muy difícil, entonces decidieron dejárselo a Alemania. Pero en sí ellos eran los que mandaban. Entonces la República Federal de Alemania eran los territorios ocupados por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, con capital en Bonn, ya que Berlín fue tomada por Rusia. Berlín Occidental permanece bajo el estatus de ocupación militar americana, aunque a sus residentes se les concede la ciudadanía alemana. Tantos problemas lleva a que a Rusia funde también su república, pero su república no fue totalmente comunista sino democrática. Pero de igual forma siguió siendo comunista porque Rusia era la que daba las órdenes a su pequeña colonia de Alemania. En el 62, alrededor del 62 se crea la Franja de la Muerte, la cual fue el muro de Berlín, pero ya más especializado, en donde se tiran barrios de casas para dejar un espacio libre y facilitar el disparo de torres de vigilancia. La OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, fue creada en un principio para organizar Europa ante la amenaza de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, pero actualmente es como un mecanismo de defensa entre los países de Europa. Si un país, como por ejemplo de Asia, declara la guerra a algún país de Europa que formen parte de la OTAN, los otros países miembros le ayudarán y serán sus aliados. La Guerra de Corea. Fue una guerra entre Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos, y la ONU, contra Corea del Norte, apoyada por la República Popular China,
con ayuda de la Unión Soviética. La guerra fue el resultado de la división de Corea por un acuerdo de los victoriosos aliados de la Segunda Guerra Mundial. El fracaso de la celebración de elecciones libres en toda la península en 1948 acentuó la división entre ambas partes, y el norte estableció un gobierno comunista. Al contrario, el sur hizo un gobierno capitalista. El paralelo se convirtió todavía más en una frontera política entre ambas Coreas. La Guerra de Corea fue una guerra del Pacto de Varsovia, también llamado Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua. Fue firmado en 1955 por los países del Bloque del Este, diseñado por la Unión Soviética con el objetivo de contrarrestar la amenaza de la OTAN y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas. Abarca todos los estados socialistas de Europa del Este, a excepción de Yugoslavia, es decir, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania y la Unión Soviética. Hasta 1962, la República Popular China estuvo afiliada como observador. Primer satélite enviado al espacio. Lanzado el 4 de octubre de 1957 por la Unión Soviética, fue el primer satélite artificial de la historia. La nave Sputnik 1 fue el primer intento no fallido de poner en órbita un satélite artificial alrededor de la Tierra. Se lanzó desde el cosmódromo de Baikonur y Tiruvanantha, 370 kilómetros al suroeste de la pequeña ciudad de Baikonur, en Kazajistán, antes parte de la Unión Soviética. La palabra Sputnik en ruso significa compañero de viaje. Satélite en astronáutica. El nombre oficial completo se traduce sin embargo como satélite artificial terrestre. La Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto bélico que enfrentó entre 1955 y 1975 a la dictadura de Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos contra Vietnam del Norte, que estaba respaldada por la Unión Soviética. En el contexto general de la Guerra Fría, tras el fin del conflicto con el armisticio entre el sur y el norte, la Guerra de Vietnam quedó marcada en la historia como la primera derrota bélica de los Estados Unidos. Revolución cubana es el principio y el resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó la caída de la dictadura del general Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959 y la llegada al poder del líder del ejército rebelde Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan con el poder desde entonces. El muro de Berlín es el que dividió a Alemania entre la comunista oriental y la capitalista occidental, o sea que es un símbolo de la división del mundo en dos sistemas económicos que en la época luchaban por una supremacía ilustrada en la carrera armamentista o la carrera espacial. Ante la caída del comunismo en 1989, el muro se derrumba. Simbólicamente significa el triunfo del sistema capitalista, sistema de opresión de una clase a otra clase. Salvador Allende nació en Santiago el 26 de junio de 1908. Fue un político socialista. Se convirtió en el presidente de Chile entre el 4 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. El gobierno de Allende fue apoyado por la Unidad Popular y por los partidos de la izquierda. Se destacó tanto por el intento de establecer un camino no revolucionario hacia un Estado socialista usando medios legales. La vía chilena socialista trajo como proyectos la realización y el uso del cobre, la estatización de las áreas y esta aceleración de la reforma agraria en medio de la polarización política internacional de la Guerra Fría trajo una grave crisis económica y financiera. Su gobierno terminó abruptamente mediante un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, en el que participaron 3 ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros. Sandinismo.
Fue una corriente política nicaragüense, o también llamada FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es una organización política de izquierda revolucionaria creada en 1961 en Nicaragua, por César Augusto Sandino, héroe de la resistencia nicaragüense. Este iba en contra de la ocupación norteamericana. El neoliberalismo es uno de los nombres que se usa también para describir una ideología económica. También se puede llamar capitalismo corporativo o globalización corporativa. Esta ideología se inició en los años 70 y dio bote al comunismo. Su máxima influencia fue en los jóvenes, ya que esos estaban cansados del comunismo. Las principales características del neoliberalismo. La primera de ellas sería la desregulación, medio que elimina parte de los controles oficiales a favor de la producción privada de bienes y servicios. Otra sería la desincorporación de entidades públicas. Otra característica sería la venta de bienes de inversión a particulares. Y finalmente la eliminación de subsidios.